Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Cof Academy y bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. Mi nombre es Brian y hoy les voy a hablar de un tema muy importante dentro del lenguaje Java y dentro de la teoría de la programación orientada a objetos. Hoy vamos a revisar el tema de modificadores de acceso. Ya los hemos utilizado en videos anteriores, pero en este video les voy a mostrar todos los detalles que nos permitirán utilizarlos de la forma que más nos convenga. Así que los invito a quedarse hasta el final del video. Uno de los objetivos del desarrollo orientado a objetos es incentivar a los usuarios de un componente, que puede ser una clase por ejemplo, a utilizar y conocer únicamente lo acordado entre el usuario y el desarrollador del componente, y no utilizar ninguna otra información que el componente no esté dispuesto a compartir. Para esto es que existen los modificadores de acceso. Java permite a las clases y atributos de las clases especificar explícitamente quién puede acceder a ellos mediante los modificadores de acceso, que son tres: Private, Public y Protected. Y en el caso que no se defina ningún modificador de acceso, se conoce como acceso por default. Vamos a revisar de manera rápida cada uno de los modificadores de acceso y después vamos a realizar un ejemplo para ver su comportamiento en el código. Comenzamos por el modificador de acceso Public. Un atributo public o público es accesible desde cualquier parte de nuestro proyecto. Cualquier clase de nuestro proyecto puede usar los atributos que nosotros definamos como públicos. Un atributo private solo es accesible dentro de la clase en la que está, es decir, que no puede accederse a él desde ninguna otra clase. Un atributo protected es accesible desde dos puntos distintos. El primer punto desde donde se puede acceder es desde una clase que pertenezca al mismo paquete en el que se encuentra. Y el segundo punto desde donde se puede acceder es desde una subclase, es decir, desde una clase que hereda de la clase donde se aloja el atributo protected. Esto sin importar en qué paquete se encuentren. Este concepto de subclase es parte del tema de herencia, que no hemos revisado aún. Les voy a explicar ese concepto y varios más a detalle en próximos videos, así que no olviden suscribirse y activar la campanita para que reciban una notificación cada que suba un video nuevo. Si a un atributo no se le declara ningún modificador de acceso, se toma como acceso por default. Los atributos default son accesibles desde cualquier clase que pertenezca al mismo paquete. Si ordenáramos los modificadores de acceso del más restrictivo al menos restrictivo, la lista quedaría de la siguiente forma. Como el modificador más restrictivo tendríamos a Private, que solo permitiría a los atributos ser accesibles dentro de la misma clase. Le seguiría el modificador Default, que permitiría que los atributos fueran accesibles solamente dentro de clases que estén en el mismo paquete. En tercer lugar estaría el modificador Protected. Este permitiría que fueran accesibles dentro del mismo paquete o desde paquetes distintos, siempre y cuando quien intente acceder sea una subclase de la clase donde se está alojando el atributo protected. Y por último, como el menos restrictivo, tendríamos al atributo public, que permite que el atributo sea accesible desde cualquier clase de nuestro proyecto, sin importar en qué paquete esté. Para comprender la funcionalidad, pero sobre todo la importancia de los modificadores de acceso, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tengo listo un proyecto de IntelliJ. Recuerden que en la descripción del video les dejo el enlace al código fuente de este y de todos los ejemplos que hemos visto durante el curso. Tengo una clase llamada Tax Calculator, que se traduciría como calculadora de impuestos. Esta clase nos provee un atributo de tipo double rate, que sería la tasa de impuesto que se cobraría por un producto, y tengo un método que se llama getTaxAmount, que recibe como parámetro el precio de un producto y va a retornar como resultado el impuesto que debería pagarse por él, que es la multiplicación de la tasa, rate, por el precio del producto que recibe como parámetro. También tengo una clase main, en donde tenemos, por ejemplo, declarado el precio de un producto, por ejemplo $10, y tenemos nuestro objeto de tipo Tax Calculator para poder acceder al método getTaxAmount. Si yo ejecuto este programa, doy clic derecho, Run, vemos que obtenemos como salida un 1, que sería el impuesto que se tendría que cobrar por un producto que cuesta $10. A pesar de que el código funciona, tiene detalles que tenemos que corregir. En este ejemplo estamos teniendo el caso ideal en el que desde la clase main se está mandando a llamar
al método getTaxAmount para calcular el impuesto de un producto. Esto funciona correctamente, sin embargo, no estamos restringiendo el acceso al atributo rate en la clase taxCalculator. ¿Por qué esto es un problema? Imaginemos que estamos en un grupo de trabajo y alguien más es el encargado de codificar la clase main y nosotros codificamos la clase taxCalculator. El desarrollador que está trabajando sobre la clase main podría hacer la siguiente operación para calcular el impuesto de un producto. Voy a comentar este llamado al código. Y por ejemplo, este desarrollador podría hacer una variable item tax, y podría hacer directamente la operación del cálculo de impuesto, que sería item price, que es el precio del producto, por tc.rate, que es la tasa de impuesto que se estaría cobrando por cada producto. Si yo ejecuto nuevamente este código, vemos que sigue funcionando correctamente. Parece que no hay ningún problema, se podría realizar de las dos formas. Pero ¿qué pasa si conforme continuamos desarrollando el programa, nosotros que estamos desarrollando la clase de taxCalculator nos damos cuenta que el impuesto no puede estar aquí hardcodeado con un valor de 0.1 en un atributo? Y nos avisan que tenemos que tomar ese valor de una base de datos. Y entonces hacemos un método para obtener este valor. Aquí tengo preparado un método que nos haría una simulación a un llamado a base de datos, getRateFromDB. Aquí podemos escribir que se va a simular el llamado a base de datos. Y vamos a estar retornando el mismo valor que estamos manejando ahorita, que es 0.1 como una tasa para un producto. Como ahora ya estamos obteniendo la tasa de impuesto desde base de datos, ya no necesitaríamos tener una variable rate. Entonces la comentaríamos y lo que estaríamos retornando como resultado sería el llamado al método getRateFromDB y multiplicado por el precio. Pero ahora, como ya no hay una variable o un atributo rate en nuestra clase taxCalculator, dentro de nuestro main tendríamos un error. Aquí de hecho el IDE nos marca este error ya que no se encuentra la variable o el atributo rate en nuestra clase taxCalculator porque ya la comentamos. Lo importante y en lo que debemos enfocarnos es que el problema no es solo del desarrollador que está intentando acceder a la variable interna rate. También sería nuestra culpa, ya que nuestra clase no está dando ninguna pista de lo que está permitido acceder y lo que no. ¿Cómo haría el desarrollador de la clase main para saber que debe utilizar el método y no la variable para realizar el cálculo? Es aquí donde entra la importancia de los modificadores de acceso. Vamos a revisar cómo se comporta cada uno utilizando estas mismas clases. Vamos a ir del más restrictivo al menos restrictivo. Primero voy a regresar el proyecto a como estaba originalmente, sin ningún cambio. Ahí está. Y ahora sí, vamos a comenzar con el modificador private. Como nosotros queremos acceder solamente a nuestro método getTaxAmount, lo voy a declarar como public para que podamos acceder a él desde cualquier parte de nuestro proyecto. Y ahora sí, pasando al modificador private, si yo declaro mi atributo rate como private desde mi clase main, si yo intento acceder con tc. Vemos que solamente tenemos acceso a getTaxAmount, que es el método al cual ya definimos como público. Recordemos que nosotros al definir un atributo como private, solo podemos acceder a él dentro de la misma clase. En este caso main, al ser una clase distinta, no nos permitiría acceder al atributo rate. Pasemos al siguiente modificador, que sería modificador por default, que es cuando no definimos ningún tipo de modificador, se queda como acceso por default. En este caso, el acceso por default nos permitiría acceder a la variable rate solamente desde clases que estén en el mismo paquete. En este caso, si vemos nuestra estructura de proyecto, main y taxCalculator están dentro del mismo paquete, que sería com example modificadores. Entonces, si desde main intentamos acceder a esta variable, vemos que sí podemos, ya que al ser un acceso por default y ser dos clases del mismo paquete, no hay ningún problema, se puede acceder a ese atributo. Ahora intentemos con el modificador protected. Recordemos que el modificador protected hace que nuestros atributos solo sean accesibles dentro de clases del mismo paquete
o de clases de distintos paquetes siempre y cuando sea una subclase la que está intentando acceder. Por ejemplo, aquí tenemos a main y a tax calculator en el mismo paquete. Si desde main intento acceder a rate, vemos que sí se puede, no hay ningún problema. Pero si yo muevo main a otro paquete, aquí tengo listo otro paquete. Aquí está, ya tenemos nuestras clases en paquetes distintos. Estando en este paquete no puedo acceder al atributo rate, ya que main no es una subclase de tax calculator. Para que main sea una subclase de tax calculator, tiene que heredar de ella. Para hacer esto, después del nombre de nuestra clase main, tendríamos que escribir la palabra extends y después tax calculator, que es la clase de la que está heredando. Les recuerdo, no hemos visto este tema de herencia, lo vamos a ver en próximos videos, así que suscríbanse para que no se pierdan ningún video nuevo. Aquí está pasando algo muy curioso. Si nosotros hacemos esto, ya estaríamos haciendo que main sea una subclase de tax calculator. Pero si nosotros intentamos acceder al atributo rate, todavía no podemos, solamente vemos el método getTaxAmount. Entonces, ¿qué nos hace falta? La explicación tiene que ver precisamente con la herencia. Como nuestra clase main está heredando de tax calculator y tax calculator tiene un atributo rate, entonces nuestro main ya tiene también un atributo rate. Está heredando ese atributo de su clase padre, que sería tax calculator. Y aunque aquí no está explícitamente en main, no tenemos escrito un atributo, ya lo está heredando de su clase padre tax calculator. A ese atributo es al que podemos acceder, que es el que está marcado como protected. Entonces necesitaríamos un objeto de tipo main y a partir de ese objeto sí podríamos acceder a nuestra variable rate. Entonces yo podría escribir main es igual a new main para hacer un objeto de tipo main, y a partir de este objeto main sí podría acceder a la variable rate, que la estaría heredando de su clase padre tax calculator. Este modificador es el más complejo de entender, precisamente porque se involucran todos los conceptos de herencia, pero al menos en mi experiencia personal y en los códigos que he visto, los modificadores que más se utilizan son private y public, pero obviamente es muy importante conocer todos. Por último, vamos a revisar el modificador public. Voy a regresar esta clase main que no esté heredando y voy a borrar el objeto de tipo main. Y ahora sí, si yo declaro como public mi atributo rate, recordemos que es el menos restrictivo. Este nos permite que pueda ser accesible desde cualquier clase de nuestro proyecto, sin importar que estén en paquetes distintos. Entonces desde main yo puedo escribir tc. Y directamente puedo acceder al atributo rate, ya que está marcado como un atributo público. Espero que con este ejemplo les quede más claro cómo se utilizan los modificadores de acceso, pero sobre todo que tengan en cuenta que no solo se trata de programar un código que funcione correctamente, sino de aplicar buenas prácticas que hagan de nuestro código un producto de calidad. Nos vemos en la próxima.